Los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta. La objetividad en la noticia. Entrevistas, análisis, debates, cultura, deportes y espectáculos. Todo esto en el resumen de las noticias. En los tiempos de la radio, con Oscar Mario Beteta, para debatir los hechos. Porque la información genera noticias todos los días. Lunes a viernes 7 horas centro, en Telefórmula. La fórmula más efectiva para estar bien actualizado está en Telefórmula. Telefórmula. Información. Espectáculo. Entretenimiento. Todo lo que quieres saber. Noticias. Deportes. Economía. Está en Telefórmula. Periodismo. Objetividad. Opinión. En Telefórmula, la dosis perfecta de Fútbol. Música. Cultura. De tu país y el mundo por Telefórmula. Ya lo sabes, la fórmula para estar bien informado la encuentras aquí, en Telefórmula. Telefórmula. Transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el lunes 31 de marzo, estas son todas las noticias y todas las voces. La Federación anuncia el rescate del Estado de México en términos de seguridad ciudadana. La Secretaría de Gobernación anunció medidas. Estas medidas incluyen un plan que ha iniciado desde el sábado pasado. Se va a hacer énfasis en la zona metropolitana sin dejar de atender al resto de los municipios. Javier Giles, tú estuviste al pendiente. Te escuchamos con la información. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para todos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, informaron que desde el pasado fin de semana arrancó un operativo de vigilancia en el que participan las fuerzas federales en regiones y municipios de esta entidad, en donde últimamente la delincuencia ha pegado considerablemente. El secretario de Gobernación dijo que luego de una reunión del gobernador mexiquense con los titulares del Gabinete de Seguridad, el mandatario solicitó el apoyo para que elementos de la Policía Federal, de Marina, del Ejército, del CISEN y de la PGR ayuden en la vigilancia de aquellos municipios y regiones que se han vuelto verdaderamente peligrosos en el Estado de México. Aumentaremos las capacidades tecnológicas de vigilancia y monitoreo a través de la actualización de los centros de comando municipales para su eficiente operación con el Centro de Control, Comando y Comunicación Estatal. Se ha duplicado el número de elementos de la Policía Federal del Estado de México. Las Secretarías de la Defensa y la de Marina, así como la PGR, han incrementado el número de efectivos en tareas de vigilancia. Se va a capacitar a los policías municipales. Habrá más de 6,000 cámaras de vigilancia en las zonas de mayor conflicto. Se va a crear una fuerza de 2,000 policías de élite que estarán bien pagados, y se ha empezado a estrechar la vigilancia en centros nocturnos. Se van a redoblar también los esfuerzos de vigilancia de los 3 órdenes de gobierno para darle viabilidad a este operativo, dijo el gobernador Erubiel Ávila. Hoy le aceptó la renuncia a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rocío Alonso, y se contrató al un exdirector de la Policía Judicial en el Distrito Federal y exjefe de la Policía en Hidalgo, a Damián Canales Mena, quien se hace cargo ya a partir de este día de la Policía Estatal. Anticiparles que el día de hoy formalmente presentó su renuncia la maestra Rocío Alonso, quien fungía como secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de México, y previa coordinación, previas pláticas con el señor secretario de Gobernación, y conociendo la capacidad, la experiencia y sobre todo el conocimiento territorial del Valle de México, hemos invitado a que sea el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, al señor licenciado Damián Canales Mena. El gobernador del Estado de México que va a cambiar totalmente la situación en el Estado de México. Será una entidad, una región en donde regrese la tranquilidad y también la paz, sin que los criminales
pues ya sigan haciendo de las suyas. El secretario de Gobernación dijo finalmente que las fuerzas federales estarán todo el tiempo que sea necesario. Por lo pronto, prácticamente toda la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Parte de lo que sucedió aquí en la Secretaría de Gobernación esta tarde, Pepe. Te agradezco mucho la información, Javier Giles, quedamos pendientes. Claro que sí, por supuesto. A Erubel Ávila, hasta el sábado, hasta el día de hoy, pues prácticamente lo están consumiendo las llamas de la violencia. Está padeciendo en carne viva, dentro de los miembros de su equipo, etcétera, pues los estragos de la epidemia delictiva que azota a la entidad más poderosa, influyente y habitada de la República Mexicana, tierra natal, por cierto, del presidente Enrique Peña Nieto. La violencia allá en el Estado de México se ha disparado de 2 años a la fecha, y este incendio criminal pues arrasa la percepción que tiene la población sobre la inseguridad. Y miren, hay cifras que no mienten, y con base en estas cifras es como la Secretaría de Gobernación toma a su mando, a su cargo, el apoyo federal que fue reclamado en una reunión de 2 horas el viernes en la Casa Presidencial de Los Pinos por el propio gobernador Erubiel Ávila con el presidente de la República. Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran, por ejemplo, que solamente en febrero hubo 386 asesinatos, 171 secuestros, 103 extorsiones. El robo con violencia aumentó 58%, 58%. El robo a negocios se quintuplicó. Bueno, no se diga las actividades vinculadas con el narcomenudeo. En todo el año 2012, la Procuraduría de Justicia del Estado de México cerró cuentas con 1,211 crímenes. Un promedio altísimo mensual de 101 delitos graves por mes. Además, hay cifras aterradoras que vienen del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, porque en el Estado de México, de 2005 a la fecha, en 9 años, 1,500 mujeres han sido asesinadas con extrema violencia. Puede haber muchas explicaciones para tratar de entender lo que ocurre en el Estado de México. Por ejemplo, el analista Eduardo Guerrero asegura el caos mexiquense al efecto cucaracha, derivado de la desbandada de turbas criminales sin pauta o criterio, restos de la familia michoacana, de los caballeros templarios, después de los operativos del Poder Ejecutivo en Michoacán. Estos grupos criminales disputan territorios mexiquenses a organizaciones delictivas, como los Guerreros Unidos o los Zetas, imponen el terror, incendian el oriente y el norte conurbado al Distrito Federal. El problema en el Estado de México, por supuesto, no es nuevo. La crisis de asesinatos y la ubicación del Estado de México como el tercer lugar en la lista negra del secuestro, primero están Tamaulipas y luego Morelos, ha orillado al gobernador Erubiel Ávila a admitir públicamente la dimensión del caos y a demandar mayor respaldo y apoyo urgente de la Federación, lo que se ha concretado el día de hoy con este anuncio que ha hecho el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y miren, no es para menos. En el Estado de México habitan 16 millones de personas. Es el estado más poblado de la República Mexicana. Después le sigue el Distrito Federal, pero primero es el Estado de México. ¿Y sabe cuántos policías hay para atender esta necesidad de seguridad? Hay solamente 15,000 policías y muchos de ellos pertenecen a corporaciones locales, municipales, que están francamente infiltradas, por lo que resultan estos policías, incapaces, impotentes, inoperantes y por supuesto débiles, lo que vuelve a estos grupos sociales, por no decir vulnerables, a 1 de cada 3 mexiquenses. La gente desconfía en el Estado de México. Los gobiernos municipales han perdido control. Los delincuentes se adueñan de las calles. Comienzan a surgir expresiones civiles justicieras. Vengadores anónimos, hemos dado cuenta de ello en días de la semana pasada. También han surgido versiones descafeinadas de los autodefensas michoacanos. Por supuesto, grupos que están ajenos al Estado de Derecho. El Estado de México es un infierno donde hasta ahora todo ha ido de mal en peor. Por eso la acción del gobierno federal en auxilio, en apoyo, en este caso al gobierno que encabeza Erubiel Ávila Villegas. Esto es lo que se ha dado a conocer el día de hoy. Y esto es peligroso también para el Distrito Federal, porque de acuerdo con observadores ciudadanos, este desorden, este caos, este infierno que sufre el Estado de México
contamina por lo menos a 7 de las 16 delegaciones del gobierno de la ciudad. Por eso decir que el DF está blindado, pues quizás resulte una verdadera quimera. Esta es la realidad en torno al Estado de México, sobre lo cual está actuando ya de manera directa a partir de hoy el gobierno federal, según anunció el propio secretario de Gobernación. Bueno, y hablando de estados violentos, Michoacán sigue en la nota principal de los diarios, de los medios de comunicación, y en el ánimo, o debería decir el desánimo de los ciudadanos michoacanos. Un líder de autodefensas ha sido señalado junto con su grupo como responsable o probable responsable del asesinato del alcalde panista de Tanhuato. Vamos directamente con Leovigildo González, de la agencia informativa Cuadratín. Él tiene todos estos últimos datos. Te escuchamos, Leovigildo, adelante, muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Efectivamente, como tú ya lo comentabas, Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, informó que Gustavo Garibay García, alcalde de Tanhuato, fue asesinado por oponerse a grupos de autodefensa, y fue a través de investigar un teléfono celular que se determinó la participación intelectual de Enrique Hernández Saucedo, líder del movimiento armado en el municipio de Yurecuaro. En rueda de prensa, Castillo Cervantes explicó que luego del homicidio del edil de Tanhuato, se acercó a la Procuraduría General de Justicia del Estado, Enrique Hernández, con la finalidad de apoyar en las investigaciones, e incluso señaló a un ex integrante del grupo de autodefensa como autor material del homicidio del alcalde. Al seguir con las investigaciones, detalló Castillo Cervantes, este líder del grupo de autodefensa entregó las armas que se utilizaron en el ataque. Sin embargo, siguió señalando al exintegrante del movimiento armado como autor del homicidio. Bueno, finalmente los autores materiales del homicidio de Gustavo Garibay fueron detenidos, y ellos explicaron que el pasado 22 de marzo se apostaron en las afueras de la casa del edil, bajaron las armas que portaban y bueno, finalmente cometieron el crimen, aparentemente bajo las órdenes de Enrique Hernández, quien es líder del grupo de autodefensa del municipio de Yurecuaro. Finalmente, de acuerdo al comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, dice que hay indicios de que el homicidio fue debido a que el alcalde de Tanhuato se oponía a la presencia de grupos de autodefensa en su municipio. Y bueno, en total fueron requeridos 19 integrantes del grupo de autodefensa que lideraba Enrique Hernández, de los cuales 3 son señalados como presuntos autores materiales del homicidio de Gustavo Garibay. Pepe, es la información que tenemos desde Michoacán. Leovigildo, quedaremos al pendiente de cualquier novedad, por supuesto, a través de Cuadratín. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, seguimos pendientes. Es lo que ocurre, lo que anunció hoy Alfredo Castillo Cervantes en conferencia de prensa. El comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán dijo que se ha logrado establecer, como bien lo dice Leovigildo de Cuadratín, la responsabilidad en el homicidio de Gustavo Garibay García, el alcalde panista de Tanhuato, crimen que fue ejecutado con apoyo del equipo de alta tecnología, y la cooperación de la Policía Federal y Estatal es lo que permitieron determinar quiénes son los probables responsables, encabezados por Enrique Hernández Salcedo, líder del grupo de autodefensas de Yurecuaro, allá en el estado de Michoacán. Le hablamos hace un momento de las soluciones que se plantean para resolver el tema del infierno en que se ha convertido el Estado de México. Bueno, otro infierno, y lo ha dicho, no lo digo yo, lo dice el poeta Javier Sicilia, otro infierno es sin duda el estado de Morelos. Hoy el gobierno del estado que encabeza Graco Ramírez, con quien vamos a hablar en un momento más, hace un anuncio importante en materia de seguridad. Presenta un reporte de resultados. Difunde este lunes este reporte de resultados en la víspera de la megamarcha ciudadana que ha sido programada para mañana en la tarde en protesta justamente por la inseguridad y la inacción del gobierno. Una marcha que ha sido calificada por el propio Javier Sicilia como un movimiento social que no lleva protestas, no lleva propuestas, sino es meramente una propuesta contaminada de intereses políticos que vienen seguramente instrumentados o planeados desde los opositores al gobernador perredista Graco Ramírez, quien lleva 18 meses al frente del gobierno del estado. Vamos con Liliana Sámano,
Ella es la corresponsal de Grupo Fórmula Noticias en Cuernavaca, en el estado de Morelos. Ella tiene la última información sobre este reporte de resultados en materia de seguridad pública divulgado hoy por el estado, por el gobierno, que encabeza Graco Ramírez en Morelos. Liliana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Un saludo a ti y a la audiencia. Como bien refieres, en vísperas de esta marcha, el gobernador Graco Ramírez ha dado diferentes resultados en materia de seguridad. Te comento que para cerrar la semana pasada estuvo en lo que serán las instalaciones del C5 que se entregará en octubre próximo. El gobernador ha hecho hincapié en cifras que revelan un descenso en el secuestro. Tan solo en este tercer mes de 2014, de acuerdo con el gobernador, hay una disminución del 40%. Si me permites, Liliana, te voy a interrumpir porque está justo en la línea y te invito a que participes en esta entrevista. Está en la línea el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, a quien agradezco mucho que nos permite esta comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula. Señor gobernador Graco, muy buenas tardes. Hola Pepe, buenas tardes, a tus órdenes. Al contrario, Graco, hay quienes dicen que Morelos es otro infierno. Hoy estamos en la víspera de una megamarcha de la sociedad en protesta por la inseguridad, porque la percepción es esa, que hay mucha inseguridad en Morelos, y tú sabes que en política percepción es realidad. Hoy das a conocer un reporte de resultados en materia de seguridad, Graco. Sí, Pepe, y creo que, bueno, está bien que le llames megamarcha, pero yo no considero que lo fuera, aunque tengo todo el respeto por las personas que puedan marchar exigiendo mejores resultados, pero como lo han dicho varios de los auténticos convocantes, los que están en una lógica ciudadana, de ese deseo de resultados, pero estamos trabajando muy bien. Estamos logrando resultados en 18 meses que no tuvimos en 18 años, Pepe. Hoy tenemos un modelo policíaco de mando único que se está afianzando, que va a ser el modelo federal que se va a implantar en la iniciativa presidencial que pronto se presentará para que se aplique en todo el país. Es un modelo de estrategia para poder tener eficacia para combatir en un solo territorio estatal a la delincuencia. Es un absurdo poder enfrentar a delincuentes por municipios. Hoy tenemos ya al 80% de la población bajo esta lógica del modelo de mando único. Después de 8 meses que tuvimos presentada la iniciativa, logramos que el Congreso aprobara la Fiscalía de Justicia, que es un modelo muy importante, moderno, eficaz, para enfrentar la persecución del delito. He reforzado esta fiscalía con 2 abogados militares de gran nivel que nos vienen a fortalecer para poder limpiar la casa después de tantos años de complicidades y de impunidad que se vivió en el Estado. Y por otra parte estamos en un proceso también de beneficiar a más de 1,000 policías hoy, que vamos empleando el modelo a 4,000, con mejores sueldos, con patrullas, con cuarteles, cosa que no existía antes y de 18 meses en este estado, y estamos avanzando. Si hay molestar, se nos disparó en noviembre, diciembre, enero, todavía una situación de secuestro muy grave, 1 por día casi, ese secuestro express que se dio. Hemos encontrado la complicidad de policías y hemos encontrado la relación que había de jóvenes que se vinculaban a esta actividad después de que cortamos la distribución del narcomenudeo, y hoy estamos en condiciones de decirte que son 7 secuestros este mes, o máximo 8, pero ya terminamos el mes, 22 en enero, 24 en enero, 22 en febrero, y ahora 7 ya, estamos bajándole, y viene mañana Salesgasque, que va a inaugurar la nueva unidad de secuestros que estamos formando, que no existía, ni siquiera su responsable estaba aprobado por el CISEN para poder ser responsable cuando llegamos a este estado a asumir las responsabilidades, mi querido Pepe. Graco Ramírez, pero pues parece que nada de esto que estás dando a conocer el día de hoy, nada de esto importa a tus enemigos, quienes camuflados en la indignación popular, pues están disparándote toda la metralla que pueden y cuestionando a tu gobierno, provocando que se estremezca. No, fíjate, Pepe, que no se estremece. Yo estoy tú me conoces, yo he luchado toda la vida contra esos temas de la inseguridad y sé bien de qué se trata. Se trata de aquellos que no quieren que prospere el modelo, se trata de aquellos que ahora han hecho
de la estrategia que hemos construido en 18 meses, que quieren que haya resultados inmediatos, los ha habido. Estamos ya teniendo regiones enteras. El delito que más se observa en Morelos está circunscrito a 4 municipios de los 33, que son Cuernavaca, Jutepec, Temisco y Zapata. En estos municipios estamos actuando con el mando único y le hemos bajado la intensidad, hemos puesto 0 tolerancia en el manejo de motos. Teníamos 13,000 motos irregulares y 5,000 delitos cometidos por moto en motocicletas. Hemos puesto orden en esto y hoy anunciamos un programa de corredores seguros para los turistas que lo hicimos con todos los empresarios para que esta Semana Santa sigamos tenemos ocupación del 70, 90%, 80% desde enero a la fecha. Entonces yo creo que la percepción que existe es catapultada por ciertos sectores que quisieran que fracasara esto, pero yo creo que la gran parte de la sociedad, las encuestas sí lo confirman, está consciente de que estamos avanzando y que estamos trabajando en ese sentido. Apareció, y creo que no es casual, Graco Ramírez, señor gobernador, no es casual una carta firmada por el ex gobernador Jorge Carrillo Lea, quien te califica a ti en lo personal como un rufián. Parece que Carrillo te la tiene guardada desde hace 16 años, ¿no? Cuando se vio obligado a separarse del cargo tras el descubrimiento de una red de complicidades entre bandas criminales y policías del estado de Morelos, ¿no? En aquella época tú marchaste al frente de las protestas ciudadanas en demanda de seguridad y justicia, reclamando la renuncia de Carrillo Lea, y ahora ocurre justo al revés. Vamos, no hay nada sospechoso ni nuevo en esto. Mira, Pepe, Carrillo Lea no se fue. Te puedo enviar copia de la resolución del Tribunal Superior de Justicia que lo destituyó como gobernador unánimemente del Tribunal Superior de Justicia y lo inhabilitó 12 años para ocupar un cargo público responsable de malversación de fondos. Que yo les recordaba, ahora que vi el acta que me entregaron ciertos magistrados, me percaté de que además se le acusó de peculado y por omisión de secuestro y homicidio. Pero por otra parte, debo decirte que no es casual que actores que ahora están hablando a nombre de los ciudadanos cobren en las nóminas de la gente de Carrillo, estén cercanos a partidos políticos y que son competidores que si en el pasado no pudieron lograr la elección, ahora quieran una revancha de corto plazo, que están en su derecho. Yo te digo una cosa, yo distingo entre el malestar ciudadano que existe, que es real y que tiene todo derecho a manifestarse, y aquellos que tienen interés exactamente en lo que Carrillo Lea expresa, la venganza, el deseo de la revancha, pero esto no es parte del discurso de la población, ni está en la intención de los ciudadanos. La gente sabe que estamos trabajando, y después de muchos años, de 3 sexenios por lo menos, el gobernador no está del lado de los delincuentes, sino de los ciudadanos. Con estas cifras que dan a conocer allá en el estado de Morelos a través de este reporte de resultados en materia de seguridad pública, donde se habla lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? De que las extorsiones van a la baja, a pesar de que fueron muy altas el año pasado, sí. Pasaron de 150 a 400 según los datos que tengo aquí en la mesa. En términos del secuestro también, todo esto parece que va a la baja, se van reduciendo, tú lo acabas de mencionar también. En fin, las extorsiones, los robos con violencia, la detención de 87 bandas, todo esto son argumentos, Graco, que te permiten adelantarte a lo que va a haber mañana en la protesta civil, en la protesta de la sociedad. ¿Qué mensaje mandas a quienes van a marchar y van a ganar la calle y a gritos van a pedir más seguridad? Pues mira, que si la seguridad demanda ciudadana es la mía, que la comparto absolutamente y que tengan la convicción todos aquellos que marchen de absoluta y buena fe, de que estamos trabajando en eso y de que cuentan conmigo para seguir adelante. Y aquellos que quieren revancha, pues van a encontrar su respuesta simplemente en que los ciudadanos, porque así lo hemos podido observar, cada vez más sectores, el propio Javier Sicilia, otros actores que tienen legitimidad en estas luchas y en estas causas, han dicho de que se trata de otra cosa y no de una demanda ciudadana encabezada por legítimas representantes de los ciudadanos. ¿Prometes entonces, Graco, a tu población, a tus gobernados, erradicar el delito a como dé lugar? Ese es mi compromiso y voy a cumplirlo. Hemos bajado, por ejemplo, el homicidio doloso 2 veces más que lo que se ha hecho a nivel nacional, y estamos trabajando también con viene mañana, la señora Wallace, a conocer la nueva unidad de secuestros
teníamos 6 gentes, un comandante que no tenía ni siquiera aprobación, como la policía de Cuernavaca. Hoy tenemos en la unidad de secuestros una posibilidad de gente capacitada tanto en Washington con el FBI como en El Salvador por la policía colombiana para actuar con eficacia en estos temas. Señor gobernador, te agradezco mucho que nos hayas permitido esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula, como siempre. Un abrazo, Pepe, es un gusto saludarte. Otro fuerte para ti, gracias. El gobernador Graco Ramírez, el día de la víspera de la marcha que va a haber en Morelos en protesta contra la inseguridad, hoy precisamente se adelanta y da a conocer este reporte en materia de seguridad pública, donde dice las cosas van caminando, no se ha resuelto el problema de la inseguridad, de la desconfianza de los morelenses, no se ha resuelto, pero vamos por buen camino y tenemos los argumentos para demostrarlo. Esto es lo que plantea, salvo la mejor opinión de Liliana Sámano, la corresponsal de Grupo Fórmula allá en Morelos. Liliana, tú has escuchado la entrevista, tu comentario por supuesto vale mucho. Sí, Pepe, es real esta situación que se percibe de duda en torno a la marcha que ha de realizarse el día de mañana. Como escuchaste, hay intereses políticos que han sido claramente identificables, y en los últimos días lo que ha llamado la atención son más las expresiones de no participación en la marcha, como el caso de Javier Sicilia, que citaste previo a la entrevista con el gobernador, como el caso de los colegio de médicos privados, quienes también, a pesar de reiterar su denuncia por los casos de extorsión y secuestro, ellos aseguraron que no estarían involucrando a su organización por identificar a personajes partidistas que querían sacar un provecho de esta movilización. Es lo que está sonando muy fuerte, y evidentemente frente a eso los organizadores de la marcha han manejado también su campaña de buscar legitimizar este movimiento que se realizará mañana por la tarde en las principales calles de la ciudad, Pepe. Y de lo cual, por supuesto, a través tuyo estaremos informando, Liliana Sámano de Grupo Fórmula. Por supuesto, Pepe, estamos pendientes. Gracias y muy buenas tardes allá en Cuernavaca, Morelos, que, bueno, se calienta, no porque empiece ya la primavera y el calor, sino se calienta, desde luego políticamente hablando, por estas reacciones que esconden, sin duda, que disfrazan intenciones revanchistas, lo ha dicho el gobernador ante estos micrófonos hace un momento, del grupo político de Jorge Carrillo Lea, quien fue destituido, nos dicen. Él no renunció, a él lo destituyó el Pleno del Congreso por no haberle dado resultados a la población y por haber logrado una colusión inexplicable, bueno, explicable en función de que sí lo logró, pero vamos, inexplicable en términos morales, ante la población hace 16 años cuando él gobernaba el estado, y el estado de Morelos era la cuna o el estado más importante en materia de delitos de alto impacto, comenzando por supuesto por los secuestros y también por la extorsión y la proliferación de bandas delictivas, dedicadas algunas de ellas o muchas de ellas al narcomenudeo. Fíjense el panorama que reina, que se plantea, le digo, allá en el estado de Morelos. Hagamos una pausa breve, seguiremos informando. También es noticia el homenaje que ha rendido hoy el presidente de la República a Octavio Paz en el centenario de su nacimiento, cuando apenas ayer domingo murió su hija Elena Paz Garro. Por cierto, coincidencias de la vida. Hoy se le rinde homenaje en Bellas Artes y, bueno, poemas de paz por todos lados, y el reconocimiento de este país a la que calificó Peña Nieto como la mente más brillante del siglo XX. También vamos a hablar de todo lo que está pasando con la línea 12, un hoyo que han encontrado de 489 millones de pesos que nadie sabe, nadie supo dónde fueron a dar. Regresamos con esto y más. Todas las voces. Entre irse y quedarse, duda el día, enamorado de su transparencia. La revolución no fue encontrar una forma, fue el momento en que los mexicanos se deciden a buscar. Pero hay un momento en que el ascenso y la caída se cruzan. Ese momento, Sor Juana, sin duda, lo adivinó, lo vio. La afición a la literatura, el deseo de escribir, en parte se lo debo a mi abuelo, porque era escritor, y los niños son buenos imitadores. Te ruego ahora que reciba de manos de Su Majestad el Rey el Premio Nobel de Literatura de este año. Mi casa, mi gente, mi
tierra. Todo comienza en un jardín. Lo recuerdo, me recuerdo. Sin moverme, yo me quedo y me voy. Soy una pausa. Estos cuantos adioses al borde del precipicio. La poesía se dice y se oye. Es real. Y apenas digo, es real, se disipa. ¿Así es más real? José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Recordamos al Premio Nobel de Literatura, Premio Asturias de Literatura también, el premio más importante en lengua española que se otorga en el mundo iberoamericano. Recordamos al maestro Octavio Paz. Ha dicho el presidente Peña Nieto, la mente más lúcida del siglo XXI, y no solamente lo dice el presidente de México, lo dicen los intelectuales y lo dicen las gentes del pensamiento y las gentes afines a la lectura y sobre todo a las ideas luminosas que durante toda su obra virtió Octavio Paz de manera incansable, de forma incansable hasta su muerte. Hoy se le rindió homenaje por este centenario de su nacimiento al maestro Octavio Paz. Hoy que su memoria queda, por supuesto, también ensombrecida por la muerte de su única hija, Elena Paz Garro, de lo cual hablaremos en un momento más con detalle, pero vamos primero con Maru Rojas. Ella estuvo en el homenaje a Octavio Paz el día de hoy, encabezado por el presidente de la República. Maru, ¿cómo te va? Buenas tardes. 100 años de paz, Pepe, y en la ceremonia oficial, Biblioteca de México, Plaza de la Ciudadela, el presidente Enrique Peña, citando al único Nobel de Literatura mexicano, subrayó que el cambio tiene que ser obra de la sociedad entera. Por ello, para honrar el legado de Octavio Paz, cuya convicción era la democracia, la libertad de crítica, el diálogo, dijo que debemos buscar todos y anteponer lo que nos une sobre aquello que nos separa, por lo que se manifestó convencido el jefe del Ejecutivo de que la razón y el entendimiento son instrumentos imprescindibles para construir un mejor México. Su administración fomenta el diálogo y consenso respetuoso en todos los niveles. Paz, dijo el presidente, decía que la convivencia civilizada entre los hombres exige la tolerancia y la aceptación de valores e ideas distintos a los nuestros. Reprendo el invariable compromiso del gobierno de la República con la libertad de expresión y el derecho de los mexicanos a ser informados. Finalmente, una tercera enseñanza, es la importancia del diálogo para construir una mejor sociedad. Paz refería que todas las grandes cosas que los hombres hemos hecho han sido hijas del diálogo. Sostenía que la cultura, la civilización, es siempre confluencia de distintas tendencias, confluencia de voces. Este es un llamado que siempre será vigente para la humanidad. Y bueno, también se leyeron fragmentos de Octavio Paz por parte de la actriz Diana Bracho, por Humberto Elizalde, y también el presidente de la República subrayó, reiteraba el llamado que hizo ayer y las condolencias que expresaba en su cuenta personal de Twitter. Así lo dijo. Mis condolencias por el fallecimiento el día de ayer de la escritora Elena Paz Garro, quien fuera hija de nuestro homenajeado. Y bueno, también anunció Pepe que el día, que además de esta exposición magna que se está presentando en la Biblioteca de México, en el corazón de la Ciudadela, en septiembre habrá una magna exposición en Bellas Artes. Invitó a todos los mexicanos a sumarse, porque este es el año de paz en México. Mi reporte. Muchas gracias, Maru, por esta información, por estos comentarios, desde luego, y estaremos en comunicación permanente. Estamos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por supuesto, hoy también recordó al Premio Nobel de Literatura, Enrique López Ocampo. Tú tienes esta información y el comentario. En un momento estaremos en contacto contigo, pero vamos primero con Héctor Herrera, porque incluso el sistema de transporte colectivo Metro homenajea a Paz con una edición especial de de boletos del sistema, con una etiqueta, con una tarjeta, con la efigie de Octavio Paz. Héctor, adelante.
Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fíjate que sí, pues a 100 años de su nacimiento, el sistema de transporte colectivo Metro hoy se unió a estos festejos para honrar al escritor al Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Este lunes, como parte del homenaje, llevó a cabo una serie de actividades para compartir con los usuarios pues la obra de este gran creador mexicano. Destaca la recuperación de un tren que va a regresar a la circulación en la línea 5 Pantitlán Politécnico y que va a llevar el nombre de Octavio Paz. Además, este lunes pues se efectuaron diversos eventos también en diferentes estaciones de la red del metro. En el caso de Mixcoac, en la correspondencia entre la línea 7 y 12, bajo el lema Octavio Paz Viaje en Metro, se realizaron lecturas de poesía en voz alta y también se desarrolló un programa de ópera con el asalto operístico del programa cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como un programa musical con el trío El Cuarteto de Dante. Asimismo, en el pasaje Zócalo Pino Suárez se ofreció la conferencia México en la obra de Octavio Paz con el ponente Fernando Alí, y la librería del Fondo de Cultura Económica ubicada dentro del pasaje ofreció también los libros del Nobel con un 30% de descuento. Fue presentada también, eso que tú mencionabas, una tarjeta conmemorativa de la cual se van a emitir 100,000 ejemplares y un boleto alusivo al escritor mexicano del que se van a expender 10 millones de piezas en todo el sistema. Pepe. Muchas gracias, Héctor, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos contigo, Enrique López Ocampo. El CONACULTA, lo decíamos hace un momento, rinde homenaje al Premio Nobel de Literatura, el único Premio Nobel mexicano de literatura. Adelante, Enrique. Enrique López Ocampo, ¿me escuchas? Bueno, en un momento más iremos con Liliana Sámano, la corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Morelos, porque es importante que ella nos haga un referendo, una referencia inmediata de lo que ocurrió ayer en Cuernavaca, Morelos, con la Elena Paz Garro, la única hija del maestro Octavio Paz, quien falleció. Estaba muy enferma, tenía 74 años de edad, fue víctima de la diabetes, coincide con el centenario del nacimiento de su padre, una infortunada coincidencia. Hoy el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha dicho, Rafael Tovari de Teresa, que bueno, se va a hacer un homenaje también a la escritora, quien estaba ya muy mal de salud, estaba muy grande, vivía en Cuernavaca. Vamos con Liliana. Liliana, tú estuviste muy pendiente de la noticia que ayer nos sorprendió con la muerte de Elena Paz Garro. Adelante, Liliana, otra vez. Sí, Pepe, como bien mencionas, un día antes de iniciar los festejos por el centenario del natalicio de su padre Octavio Paz, Elena Paz Garro pues dejó de existir en esta ciudad de Cuernavaca, donde residió los últimos días. Vale la pena destacar que, bueno, nació apenas un día antes que su madre, la escritora Elena Garro, y bueno, partió un día antes del natalicio de su padre, lo cual desde luego pues ensombreció un poco este homenaje que se hizo al gran escritor Octavio Paz. Vale la pena destacar que, de acuerdo con referencias que daban sus familiares el día de ayer, ella estaba invitada al homenaje en Bellas Artes que se realizó para Octavio Paz anoche. Sin embargo, bueno, pues ya las condiciones de salud, que empezó con este cuadro de gastroenteritis crónica, que es lo que ella padecía, le impidió ser partícipe de los festejos, Pepe. Finalmente, a las 5:30 de la mañana de ayer, la situación, bueno, ya fue incontrolable para los médicos y Elena falleció, acompañada de su primo, quien salió a los medios de comunicación a comentar precisamente que se extinguía la dinastía Paz porque Octavio Paz fue hijo único y Elena también lo fue, y con ello, bueno, se da fin a este ciclo de escritores de esta familia pequeña. Como pequeños también fueron los grupos de personas que acudieron a despedirla en una funeraria privada de la ciudad capital. Desde el día de ayer se estuvieron velando sus restos, y hoy por la tarde, bueno, se dio el último adiós en el Panteón de la Paz, que se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Cuernavaca, Pepe, y así fue como finalmente dijo adiós Elena Paz Garro, acompañada de un grupo selecto de personas quienes, bueno, la recordaron con cariño y le dieron este último adiós. Es el reporte, Pepe. Liliana Sámano, el cuerpo de Elena Paz Garro descansa ya junto a los restos de su madre, Elena Garro, allá donde tú dices, en este panteón morelense.
Esto lo dio a conocer Rafael Tovar y de Teresa y ustedes que están ahí. Efectivamente, Pepe, sí, fue precisamente donde yacen los restos de su madre Elena Garro, donde fue depositado el cuerpo también de Elena Paz Garro en este panteón municipal de Cuernavaca que se encuentra en la entrada sur de esta capital morelense, Pepe. Te agradezco la información, Liliana, y seguimos en comunicación. Seguimos en comunicación, Pepe. Buenas tardes. Gracias, muy buena tarde. Rafael Tovar y de Teresa lamentó la muerte de Elena Paz Garro, hija del Premio Nobel de Literatura 1990, el maestro Octavio Paz. Enrique López Ocampo, ya estamos contigo, adelante. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Te comento que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes realiza en diferentes foros culturales, académicos y literarios un homenaje al escritor Octavio Paz en el centenario de su natalicio, en los cuales se ha expuesto prácticamente toda su obra. Desde hace un mes, el Conaculta Pepe realiza diversas presentaciones mostrando la obra de Octavio Paz, como lo fue el encuentro literario realizado en el Colegio Nacional denominado Octavio Paz y el Mundo del siglo XXI, donde participaron entre otros Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Juliana González, por mencionarte algunas personas. Hubo una conferencia magistral que también ofreció el Premio Nobel de Literatura y se llevó a cabo también el ciclo de poetas del mundo de Octavio Paz, esto en el Palacio de Bellas Artes, donde participaron diversas personalidades como Homero Alipchis, Eduardo Lizalde, o la exposición llevada a cabo en la Biblioteca de México. De hecho, también te comento, Pepe, la Cámara de Diputados nombró este año, 2014, como el año de Octavio Paz. Los festejos, Pepe, continúan en diferentes locales. El reporte que tenemos. Muy completo, gracias, Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes. Regresamos con Rafael Cardón, el cristalazo. Este tema obliga, por supuesto, que es un tema que ya se duplicó por, obviamente, la memoria del nacimiento de Octavio Paz y la muerte de su hija Elena Paz Garro también el día de ayer. José Cárdenas informa. Con Rafael Cardón, al cristalazo. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Ya casi noches. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte. Mucho gusto en saludar a todos los televidentes, a los radioescuchas, a usted, muchas gracias, a usted que nos hace el favor. Hay mucha información inmediata, sin duda, pero el caso del centenario de Octavio Paz merece un espacio, un sitio especial en este noticiario, por lo pronto. Mira, Pepe, yo quisiera dividir un poco el comentario sobre la importancia de Octavio Paz en la cultura mexicana. Una que es la parte meramente literaria, la parte de el hombre que llevó la poesía mexicana a unas fórmulas de elaboración de enorme audacia, innovadora y de una profundidad estilística impresionante, ¿no? Su poema de La Piedra del Sol, ¿no? Que empieza describiendo cosas de todos los días que él va convirtiendo en los elementos centrales de todo un simbolismo. Obviamente, la raíz del simbolismo de Octavio Paz estriba en su asimilación de todas las vanguardias del siglo XX, hasta lograr un lenguaje propio, ¿no? Entonces, cuando habla y ve un árbol y dice que es un sauce de cristal, un surtidor que el viento arquea. Entonces empiezan una serie de figuras que van tratando de desentrañar las cosas de la vida y la relación que tienen esas cosas con las personas y con la sensibilidad. Bueno, ese es un campo en el cual solamente los muy especializados pueden meterse, porque la poesía de Paz no es fácil. No es como la poesía digamos de Jaime Sabines, que cuando Jaime Sabines dice que se quiere arrancar la piel y la camisa porque se muere su padre, todo el mundo lo entiende porque es un dolor que se comparte, pero el estremecimiento estético de Octavio Paz no todo el mundo lo comparte. Por eso su poesía no es tan conocida como la obra que va en paralelo a su importancia, que es la obra de la reflexión pública.
La poesía es un acto íntimo, pero las herramientas de observación de la poesía permiten el abordaje de las cosas públicas. Y ese es quizás el enorme mérito que tiene Octavio Paz. Darle a su observación la profundidad de las mismas capacidades analíticas que le dio a su sensibilidad en la poesía. Paz tuvo siempre una pregunta que repite a lo largo de toda su obra, y que es quizás la pregunta fundamental de toda la inteligencia humana. ¿Qué soy? ¿Qué soy y quiénes somos? ¿En dónde estoy y en dónde estamos? Por eso él llega a la aproximación de lo mexicano, pero a partir de su interés por lo humano. No era una cuestión ramplonamente nacionalista intentar la caminata por el laberinto de la soledad. ¿Qué es la soledad? La soledad es no saber quién eres. Y entonces él, en 1950, a la mitad del siglo pasado, elabora, con la ayuda de otras ideas de otros grandes hombres como Samuel Ramos y como todos los que ya sabemos, ¿no?, elabora un ensayo sobre lo mexicano, pero no la mexicanidad para comprenderla solamente así, es decir, sino la mexicanidad, cómo se inserta esta complejidad de una amalgama cultural llamada México, cómo se inserta en el mundo y qué rostro tiene. Y otra vez la pregunta, ¿qué rostro tenemos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos en el mundo y quiénes somos en el tiempo? Entonces, Paz baja después a los terrenos en donde las cosas de todos los días también le interesan al hombre, que le interesan las cosas excepcionales. Y es en donde empieza a hacer sus grandes ensayos, como Postdata, por ejemplo, y en donde empieza a analizar la vida pública de México. Paz es el poeta de lo íntimo, pero también es el intelectual de lo público. Y todos sus vaticinios, tanto en lo que ocurría en México como en lo que ocurría en el mundo, todos se fueron cumpliendo. Su vocación democrática, su condena al totalitarismo, la manera como expresó el necesario paso de México hacia una modernidad democrática en la cual hoy, con todos los defectos posibles y los no posibles y los visibles y los no tan visibles, estamos viviendo. Todo esto lo dijo Octavio Paz desde que se metió a analizar la historia de México. Entonces es un hombre, es un ensayista, es un historiador, es un hombre que nos enseñó en otra parte de su obra a mirar las obras de arte. Su colección de ensayos, que se llama Los privilegios de la vista, es un manual para la educación visual de cualquiera que quiera aprender a mirar el arte contemporáneo y también el arte del pasado. Entonces yo creo que Paz fue un hombre, yo le llamaría poliédrico, tenía muchas facetas, era como ver un diamante bien tallado. Ninguna de las labores culturales que Octavio Paz emprendió tiene fallas. Podrá tener disensos, podrá haber gente que no crea mucho en lo que él dice, pero no hay nadie que pueda decir que su elaboración intelectual está establecida sobre bases endebles. Es un hombre que todo lo cimentó y que todo lo argumentó con una enorme capacidad de inteligencia, o sea, de entendimiento y de exposición. Es un hombre cuyos ensayos son fáciles de leer, es un hombre que utiliza muchas veces el lenguaje de la gente, el lenguaje cotidiano, y yo creo que valdría la pena que quienes ahora están reeditando sus obras se olviden de la reedición de obras completas. Editar las obras completas de Octavio Paz, como se hizo hace 2 sexenios, en casi 17 volúmenes, sí, creo que son 16 volúmenes, es invitar a la no lectura. Yo creo que habría que ir haciendo una gran colección, separando los libros de Paz, separando lo poético de la prosa analítica y del análisis plástico, y darle a los lectores la oportunidad de que vayan comprendiendo los libros por partes. Es una pena que haya muerto sin terminar La llama doble,
que es un ensayo sobre el mundo amoroso y el mundo erótico, en donde él dice que esas dos pulsiones del ser humano, el erotismo y el romanticismo, forman la llama doble que nos hace humanos. Fue un poeta profundamente amoroso, un hombre que sufrió problemas en su vida por su relación con las mujeres. La historia de lo que ahora estamos viendo como lo que yo llamaría un epílogo macabro y quizás un epitafio vengativo, es la muerte de su hija un día antes del momento culminante del homenaje a su padre, una mujer que vivió toda la vida entre el resentimiento y la necesidad del cariño de su padre. Hay una gran historia detrás de las dos Helenas y de Octavio, pero también hay una historia entre Octavio Paz y nosotros, lo sepamos o no lo sepamos, porque muchas de las cosas que hoy tenemos como bienes culturales en México se deben a su insistencia y a su capacidad de observación. Yo tuve el privilegio de trabajar alguna cosa con él. Él nos regaló a Abraham Saludowski y a mí una colaboración espontánea cuando hicimos la revista Época. Le pedimos una entrevista y nos dijo: no, yo no les quiero dar una entrevista porque las entrevistas casi nunca dicen nada, porque las preguntas son las mismas y las respuestas son las mismas. Yo les propongo mejor escribirles un ensayo pequeño sobre el futuro de México. Y eso fue lo que nos regaló, ni siquiera nos cobró un peso. Y yo guardaré con Octavio Paz siempre una deuda, porque aparte de esa generosa aportación, fue alguien que me ayudó, que me orientó, que me dio consejos, que me dijo cosas que por desgracia no todas las he seguido, pero sí lo recuerdo como una presencia fundamental en el desarrollo cultural de este país. Qué bueno que se haga un homenaje por su centenario, pero qué bueno que el homenaje durara un centenario, que durante 100 años, como nos ocurre con Sor Juana, sigamos leyendo y releyendo su trabajo y permitiéndonos que la luz de su inteligencia nos ilumine el camino a todos, porque todos vivimos en la oscuridad. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Rafael Gracias. Cardona. Vaya, regresamos con más. ¿Has oído, Cardona? ¡Qué maravilla! Buenas tardes. ¿Qué pasa con los policías? ¿Ya acabó el paro después de casi 15 días? Efectivamente, Pepe, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio del Grupo Fórmula. Tras 5 horas de diálogo y la firma de una minuta de acuerdo en donde se alcanzaron 30 puntos de negociación, los 5,000 policías que se mantuvieron en paro de labores al interior de la Secretaría de Seguridad Pública por un espacio de 15 días, reanudaron de alguna u otra manera sus labores normales. La mesa de negociaciones inició el día de ayer a las 11:30 de la mañana en la Secretaría de Gobierno, al cual asistió una comitiva de 25 elementos policíacos, en donde además del titular de la dependencia, Raúl Ojeda Subieta, estuvieron también los titulares de Secretaría de Seguridad Pública, Eudomaro Martínez, el de Finanzas, Víctor Lamoyi, Marta Olivia Contreras, subsecretaria de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, y Lucina Tamayo, secretaria de la Contraloría. Anunciarte, Pepe, que minutos antes de las 17 horas, Ojeda Subieta salió de la Secretaría de Gobierno, en donde dio a conocer que dentro de las posibilidades del gobierno del Estado se habían logrado algunos acuerdos con los que se levantaba el paro por parte de los policías y que hoy volverían a las calles a brindar la seguridad pública. Dijo que que está lastimado a la sociedad. Casi una hora después, la comitiva de policías encabezada por Isabelino León Miranda salieron de la dependencia dirigiéndose de manera inmediata a la Plaza de la Seguridad Pública, en donde detalló los 30 puntos de acuerdo que se lograron con el gobierno del Estado. Hoy, en punto de las 7 de la mañana, el secretario general se presentó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Pepe, acompañado de 7 notarios públicos y de 7 ministerios públicos para dar fe de las instalaciones, cómo se entregaban, del banco de armas y demás, cosa que hasta el momento, pues de alguna u otra manera no ha permitido que los policías reanuden al 100% sus actividades, puesto que los notarios, los 7 notarios que están haciendo este inventario, durarán 2 días, o sea que hasta el miércoles estarán al 100%
los elementos de seguridad pública trabajando. Pepe, comentarte que los que han de alguna u otra manera estado detenidos son los elementos de la Policía Estatal de Caminos, puesto que piden la destitución del director de la región Chontalpa, que es que pide su renuncia por ser un elemento muy déspota, muy prepotente, que ha de alguna u otra manera minorizado este conflicto, y pues de alguna u otra manera piden la renuncia de ellos, los elementos de la Policía Estatal de Caminos. De ahí afuera, Pepe, comentarte que seguridad sigue trabajando en los elementos del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, siguen patrullando la ciudad de Villahermosa y sus alrededores, Pepe. Te agradezco, Gilberto, la información que nos envías a través de la corresponsalía en la ciudad de Villahermosa. Gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. También agradezco al gobernador del estado de Tabasco, al licenciado Arturo Núñez Jiménez, la posibilidad de entrar en contacto en este momento sin duda importante para la marcha del orden institucional allí en Tabasco. Señor gobernador Arturo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, qué gusto saludarte. Como siempre, muchas gracias por la oportunidad y por el interés en Tabasco. Al contrario, el paro policial duró cerca de 15 días. ¿Ya vuelve a la normalidad Tabasco en este momento? ¿Cómo se logró el acuerdo? Así es, Pepe. Mira, el viernes se habían radicalizado las posiciones por parte de los paristas inconformes al punto de desconocer la interlocución con el secretario de gobierno y exigir que solamente negociarían con el gobernador del estado. Derivado de ello y ponderando ya el tiempo que llevaba el paro y la situación que prevalecía, el sábado yo hice un exhorto a los policías para que regresaran a su trabajo, para que atendiéramos sus denuncias sobre los casos de corrupción de algunos mandos, también para que atendiéramos en la medida de nuestras posibilidades presupuestales algunas de sus reivindicaciones laborales, en el entendido de que quien no lo hiciera iniciaríamos procedimientos administrativos para concluir la relación de trabajo para la cual habían sido contratados, y simultáneamente emitiríamos una convocatoria pública para empezar a reclutar nuevo personal, y solicitábamos el apoyo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en tanto formábamos a los nuevos policías. Gobernador, ¿fue necesario entonces esta amenaza de cese masivo de uniformados para lograr finalmente la negociación? Yo creo que afortunadamente reaccionaron positivamente, Pepe, y el domingo, que fue ayer, ya estaban sentados otra vez conversando con el secretario de gobierno, con quien se concluyó una minuta con compromisos de ambas partes. Esto empezó a cumplirse esta mañana en el relevo de las guardias a las 7 de la mañana, y claro, como bien se daba cuenta en la crónica que te acaban de presentar, se incluía la presencia de notarios públicos y de ministerios públicos para dar fe de la situación en la que se encontraban las instalaciones que habían sido tomadas, de tal manera que si había daños o perjuicios, pues poder registrarlos. Hasta ahorita lo que se me reporta es que las cosas van en cierto orden. Hemos tenido, sin embargo, algunas resistencias para la asimilación de algunos elementos de tropa con los mandos. Y bueno, básicamente ahí lo que le estamos pidiendo a los representantes de los policías es que, así como asumieron los compromisos del gobierno del estado que vamos cumpliendo, que ellos también cumplan a los que asumieron, y esperamos que esto se vaya regularizando en los próximos días. Mientras tanto, la situación de seguridad pública de Tabasco y en particular de Villahermosa está siendo garantizada por las policías municipales y por el apoyo decidido del gobierno federal, que nos ha reforzado con elementos de tropa, con elementos de la Policía Federal y de las corporaciones en general de la Defensa Nacional, de Marina, de tal manera que la sociedad tabasqueña pues no ha estado indefensa, Pepe. Gobernador, ¿qué va a pasar entonces con Audomaro Martínez, el jefe policíaco, porque los policías inconformes demandaban su renuncia? ¿Qué va a pasar con él? ¿Se queda? Mira, eso desde luego, eso desde la semana pasada yo hice un planteamiento muy claro de que no era un tema de un capricho de ellos contra un capricho mío de sostenerlo, sino de mantener una política pública que busca profesionalizar las policías en Tabasco, que han vivido durante
3 sexenios por lo menos anteriores al mío, con diversos problemas. Recordarás que hubo un momento incluso que se atentó contra la vida de un titular de seguridad pública en los primeros meses del gobierno de mi antecesor, el químico Granier, quien, si bien libró la vida, el general Fernández, su chofer fue muerto en aquel atentado y él mismo fue lastimado en un ojo, renunció, y luego hubo otros 2 militares al frente de la corporación para finalmente quedar un agente de dentro. Lo cierto es que tenemos que hacer un enorme esfuerzo de capacitar a los cuerpos de seguridad pública en Tabasco, de profesionalizarlos a la altura de lo que necesita y merece Tabasco, Pepe. Vas a pedir, bueno, además del apoyo que ya has recibido de la Federación, vas a pedir apoyo extra para lograr estos objetivos de capacitación, profesionalización de los policías. Así es, eso está previsto en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la coordinación estrecha que llevamos con el gobierno federal, y desde luego en la medida que se vaya recomponiendo la policía, pues también requeriremos de el apoyo de elementos de la Policía Federal para poder justamente configurar de la mejor manera posible la corporación. Debo decirte que dentro de los compromisos que asumió el gobierno del Estado está atender puntualmente cada una, caso por caso, cada una de las demandas sobre diversos mandos planteados por los inconformes, pero lo que no podíamos era, como lo pretendieron, cesarlos sin que hubiera el mínimo procedimiento legal, ya no solo porque no lo podíamos hacer de manera ilegal, sino porque de haberlo hecho, pues se prestaba a que se fueran por la vía laboral a reclamar sus derechos y al ratito los tendríamos que reinstalar. Entonces somos los primeros interesados en depurar los cuerpos de policía y dar la garantía de que no vamos a proteger a ningún mando que eventualmente esté involucrado en actos de corrupción. Pues, gobernador, agradecemos mucho que nos hayas permitido esta comunicación inmediata. No, al revés, Pepe, muchas gracias a ti por la oportunidad de comentar el tema a través de tu amplio auditorio a nivel nacional. Muchas gracias, gobernador, hasta pronto. Gracias, es el Pepe, gobernador Arturo Núñez Jiménez del estado de Tabasco. Se termina la crisis de los policías, bueno, casi prácticamente se termina, se están arreglando las cosas, les van a pagar ya, una vez que se estabilice la recuperación de las oficinas, sobre las cuales están actuando 7 notarios públicos para tomar nota de en qué condiciones se entregarán, de manera que se puedan eventualmente fincar algún tipo de responsabilidades o simplemente pasar la página y iniciar una nueva relación. Aunque la amenaza lo reconoce el propio gobernador. Bueno, pues señores, si no quieren entrar a la discusión y a la negociación, pues lo cesamos y convocamos a la población a un nuevo reclutamiento de policías. No les pagaron el viernes la quincena por argumentar que estaban tomadas las instalaciones. Ya se devuelven las instalaciones, probablemente en el curso de esta semana se comiencen a girar los pagos pendientes a los policías y todavía falta, por supuesto, ventilar el tema de las acusaciones contra algunos de los mandos policíacos que mantuvieron a esta institución del orden allá en Villahermosa, Tabasco, y en el estado de Tabasco, en una verdadera crisis. Vuelve poco a poco la calma al estado de Tabasco, pero falta todavía camino por recorrer, reconoce el propio gobernador. No se trata de caprichos, ni de ellos hacia el gobierno, ni del gobierno hacia ellos. Audomaro Martínez, el comisionado o secretario de Seguridad Pública de Tabasco, se queda en su cargo, insiste el gobernador, no es un capricho. Hagamos una pausa, regresamos, hay más información. Bueno, hasta este momento le hemos informado a usted notas importantes, como por ejemplo el anuncio que hizo el secretario de Gobernación de entrar al rescate del gobierno del Estado de México en términos de seguridad y el nombramiento de Damián Canales como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México. También hemos hablado a Michoacán para informar a usted detalladamente de las acusaciones contra un líder de las autodefensas de Yurécuaro, quien es señalado como probable responsable del asesinato del alcalde panista allá en Tanuato. Hablamos con el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, quien está dando a conocer un reporte de resultados en términos de seguridad para el estado en la víspera de la marcha que habrá el día de mañana para exigirle justamente que vuelva la tranquilidad al gobierno de la entidad. Hemos hablado con Graco Ramírez, él reconoce que toda esta marcha, independientemente de la legitimidad que representa la opinión ciudadana,
está contaminada sin duda de intereses políticos auspiciados, insuflados por el que fue gobernador del estado, Jorge Carrillo Lea, quien hace 16 años fue destituido por el Congreso del Estado por su ineficacia y por haber colocado a Morelos a la cabeza de las entidades de la República con más secuestros y haber creado una pésima imagen al gobierno. Ahora, esta marcha que hace 16 años encabezó Graco Ramírez contra Carrillo Lea se revierte y Carrillo Lea no va a estar en la marcha, pero va a mandar a su gente a cobrarle facturas a Graco Ramírez. En un momento más vamos a hablar de lo que está ocurriendo en torno a la comparecencia del grupo del consorcio constructor de la línea 12 del metro. Hoy se ha denunciado que aparece un agujero en esta línea de 489 millones de pesos que nadie sabe, nadie supo dónde están. El presidente de la República ha encabezado hoy en la Ciudadela un homenaje en el centenario del nacimiento del maestro Octavio Paz, a quien Rafael Cardona, por supuesto, en un análisis estupendo, recordó en cada uno de sus detalles y distintas facetas como una de las mentes más brillantes, o la mente más brillante quizá de los mexicanos en el siglo pasado. Y bueno, en un momento más vamos a hablar de otros temas, como lo que ha sucedido en Oaxaca, donde fueron asesinadas 14 personas en las últimas horas. Se confirma la muerte de un lugarteniente del Chapo Guzmán. Cae uno de los asaltantes del segundo robo, o intento de robo, frustrado finalmente, a la joyería La Pequeña Suiza de Santa Fe. También ayer hubo un asalto en una joyería de Palacio de Hierro, allá en Ciudad Satélite. Ya cayeron dos de los presuntos responsables. Rechaza la Corte el control de los jueces. Madero está desesperado, dice Ernesto Cordero. Se aprueban los diputados sus vacaciones de Semana Santa. Carso e Imbursa se amparan contra el fallo del Instituto Federal de Telecomunicaciones que declara a este grupo preponderante en esta materia. Se amparan. Carso dice nada tiene que ver Imbursa con el tema de las telecomunicaciones. Para finales de abril se anuncia, tendremos ley de telecomunicaciones. En un momento también los detalles de la información internacional. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800. Terra, quien tiene por supuesto el ámbito deportivo de los lunes, a quien le voy a pedir, bueno, lo saludo desde luego, primero que nada. José Ra, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Pepe Cárdenas, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Brian, preocupado por tu escuela que fue asaltada. Déjame poner la nota de Juan Antonio Jiménez, la nota que da cuenta de lo que ocurrió esta madrugada, cuando unos rateros se metieron a través de la prepa hacia una casa de préstamos o de empeño, algo por el estilo, y de paso pues te pasaron a perjudicar robándose algunas de las joyas que guardas de tu Salón de la Fama. Permíteme, Juan Antonio, adelante, te escucha José Ramón. Gracias, Pepe. José Ramón, muy buenas tardes, noches. La Escuela Bachillerato Tecnológico José Ramón Fernández y una sucursal de la Casa de Empeño Prendamex fueron asaltadas durante la madrugada de este lunes. Los hechos se registraron alrededor de las 6:30 horas frente al número 557 de la avenida San Fernando, en la colonia Peñapobre. Los delincuentes ingresaron a la sucursal luego de brincar la barra del centro educativo. Los primeros reportes indican que precisamente las puertas de la escuela estaban obstruidas y se encontró un boquete en la pared de unos 50 por 50 centímetros de la escuela. Sustrajeron dinero, equipo de proyección, cómputo y hasta uniformes, por lo cual las clases el día de hoy fueron suspendidas. En tanto, en el comercio de empeño no se tiene cuantificado el monto de lo robado. Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos y ya se inició una averiguación previa, esto por parte del Ministerio Público de Tlalpan por el delito de robo. Pepe, el reporte. Te agradezco la información, Juan Antonio. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues te metieron golazo, José Ra. Sí, yo tengo entendido que rompieron el portón, no saltaron, rompieron el portón y después ellos iban por la joyería que guarda la casa de empeño que tiene joyas. Creo que sacaron cerca de 2 millones de pesos en joyas, porque tienen anillos de oro, pulseras, relojes, de todo. Pero además... ¿Es donde tú llevas a empeñar cuando no tienes dinero? No, esa está ahí, está ahí, no tiene una alarma y no entraron por la parte principal de la puerta de ellos, sino se metieron, rompieron la puerta de entrada de la escuela, rompieron después la pared con un martillo, con algo muy fuerte, hicieron un hueco por donde cabía un tipo y ese tipo se metió a robar y a robar y a robar y a robar. De paso se dieron cuenta que la escuela podían robar, se metieron también a la escuela
piso por piso buscaron, trataban de arrancar unas computadoras, no las arrancaron, subieron hasta el último piso, rompieron ahí, abrieron la caja fuerte, se llevaron 30,000 pesos en efectivo y algunas cosas que había por ahí, dejaron huellas por todos lados. Unos rateros infumables, desgraciados, quisieron llevarse una camioneta, afortunadamente o no les arrancó, o los candados de la camioneta no anduvieron, dejaron tiradas computadoras por todo el piso, relojes por todo el piso de la huida. Yo no creo que fuera a las 6:30, yo creo que fue más temprano, estaba más oscuro y les dio tiempo porque tardaron un buen tiempo, inclusive abrieron un refrigerador de esos pequeños y tomaban hasta las Coca-Colas y las dejaron tiradas por ahí, pero bueno. ¿Y no había vigilancia en tu escuela, en tu prepa? No había vigilancia, a esa hora no hay vigilancia. ¿Eso te pasa por ahorrarte al policía? No, y tampoco tenemos seguro contra robos, tenemos seguro contra cualquier cosa que le pase a los chicos, contra incendios, conra temblores, contra cosas que tú crees que te pasen serias, sobre todo de protección a los jóvenes estudiantes, pero no contra asaltantes. Los asaltantes te asaltan a horas donde no hay nadie, lamentablemente. Ahora, los equipos de cómputo y todo eso, pues, finalmente se repone, causa daño, pero se repone. Pero vamos, se robaron objetos de tu Museo de la Fama o Salón de la Fama. Sí, rompieron ahí un cristal y se robaron monedas conmemorativas que teníamos de Juegos Olímpicos, de Copas del Mundo. Se llevaron, increíble, se llevaron una bolsa negra, pensaron que había maravillas ahí, eran uniformes de los estudiantes. En fin, se llevaron cosas, pero se llevaron las camaritas de televisión del estudio, arrancaron micrófonos, tenemos cámaras de vigilancia, las rompieron, las voltearon. O sea, los tipos sabían lo que hacían, eran varios. Y a mí me parece que la delegación tiene que meterse a fondo, y estuvieron los peritos recabando huellas por todos lados, dejaron huellas, pero el más fastidiado fue la casa de empeño. Ahí se llevaron, según calcula el dueño, cerca de 2 millones de pesos. El dueño de la casa de al lado, 2 millones, y en el caso de la escuela, de la preparatoria tuya, ¿en cuánto valoras los daños? Menos, ahí más bien rompieron cosas, quisieron llevarse computadoras, pero como están colocadas perfectamente ancladas a mesas, quisieron arrancar, no pudieron y se fueron a otros lados, ¿no? Buscaron, abrieron una caja fuerte, lamentablemente era de, ¿te acuerdas de Polo Díaz de León? Él tenía la combinación, se murió, nunca se supo la combinación, se dejó ahí, había algo en efectivo y se lo llevaron, pero los asaltantes son así, lamentablemente son tipos desesperados que entran como vándalos, y ahora está de moda asaltar joyerías, asaltar lugares donde hay valores de oro, relojes, anillos, pulseras, aretes. Pues sentimos mucho lo que ocurrió en la escuela. ¿Va a estar cerrada? ¿Hasta cuándo? ¿No sabes? No, mañana está lista. Está restaurando todo, están poniendo candados especiales, una alarma especial, y se está restaurando para que los alumnos continúen estudiando, que es lo que importa. Pues te golearon, Joserra, como golearon a las Chivas Rayadas del Guadalajara el domingo ayer en el estadio OmniLife. Sí, golearon a las Chivas, y me parece que las Chivas se manifestaron como un equipo pobre sobre todo en donde mejor se había visto en defensa. Quisieron jugar de tú con el América, error grave del cuerpo técnico de Chivas, no supo plantear el partido, tenía que haber esperado, yo creo que tenía que haber esperado al América, acurrucarse, echarse atrás, como lo hizo el Veracruz en el Estadio Azteca, y esperar a que el América lo atacara y defenderse y contragolpear. Al contrario, jugó de tú y vinieron errores gravísimos de las defensas, de los porteros, del portero, que cometió 3 errores graves concluyentes que terminaron en goles, y el América no te perdona, tuvo las facilidades y metió 4 y pudo haber metido más. Y Vergara ahora culpa de la humillación, porque no es una derrota, es peor que eso, es una humillación, culpa al entrenador, al director técnico, al Güero Real. Su cabeza Vergara pende de un hilo y posiblemente llegue Palencia, se ha insistido. Puede ser, yo no sé qué piense el dueño debe estar molesto, desolado, ha invertido, ha tratado de mantener un equipo en la pelea. Guadalajara, aún así perdiendo, tiene 12 puntos por pelear. Si se gana 6 o 7 se mete en la calificación, porque es un torneo irregular, mediocre, se mete cualquiera, hasta el América inclusive goleando. Venía de empatar a 0 goles con el Veracruz, no dabas un pepino por el América, y de repente explotó en el estadio OmniLife. Me parece a mí que Vergara tiene que tomar sus medidas, las tomará yo espero que con paciencia, y si pone a Palencia, bueno, pues se habrá acabado el ciclo de José Luis Real, que tampoco fue muy brillante porque le contrataron defensas y mejor se defendía bien el Guadalajara, y con la América se defendió fatal. Bueno, hablando de sorpresa me refiero por lo abultado del marcador el América Chivas, pero hablando de sorpresas, el Atlas que ha estado en boca de todos por los desastres de hace una semana en el estadio, venció al Cruz Azul, lo bajó de la nube en que andaba.
Bueno, el Cruz Azul tiene una nube muy buena, el Cruz Azul tiene mucha ventaja, tiene 29 puntos, es líder, está calificado, no tiene ningún problema, no tiene que dar sorpresas como el América ni andar rasguñando desesperadamente goleadas, no, el Cruz Azul está calificado, igual que el Toluca, son equipos que han dado el camino, no hay ningún problema para ellos. El Cruz Azul va a enfrentar ahora al poderosísimo América, ese América que casi lo estás elogiando como si fuera el Barcelona o el Real Madrid o el Atlético de Madrid o el Bayern Múnich. Es un equipo común y corriente que metió goles y tiene la ventaja que no tiene el Guadalajara, tiene extranjeros que desequilibran en el campo de juego. Y es nuestro Barcelona región 4, no te hagas. Claro, región 4, el América, región 4, Guadalajara, región 4 y medio. El Cruz Azul es líder, el Cruz Azul va a enfrentar al América, va a ser muy diferente, el América no va a encontrar un rival fácil, Cruz Azul pelea, el Atlas vino y dio una buena demostración de fútbol, porque tiene un técnico que sabe mucho, que es Tomás Boy, le planteó un buen partido, le ganó el partido, jugó mejor, Cruz Azul sabe que tiene un tope y que no quiere llegar desgastado a la liguilla como llegó en alguna ocasión, que le dio 3 minutos de gloria al Piojo y hoy es técnico de la selección nacional. Entonces me parece a mí que el Cruz Azul y Toluca están muy por arriba de los demás equipos, andan lejos, uno tiene 29, el otro tiene 28, el más cercano tiene 20, están calificados, esos dos puestos están lejos ya de la realidad. El Cruz Azul es como la escudería Mercedes en la Fórmula 1, ¿no? Que ahora va de líder, pero por mucho con respecto al resto, ¿no? Sí, tiene un buen motor, tiene un buen equipo, tiene un técnico que conoce muy bien y lleva la ventaja suficiente para darse lujos de perder un partido. No se puede dar el lujo de perder muchos, pero con 29 puntos tranquilamente estás calificado en la liguilla y puedes calificar con primero, como segundo, no hay más. El primero y el segundo está entre Cruz Azul y Toluca. Mañana la Champions, Barcelona Atlético, Bayern Múnich contra el Manchester United. Ahí estás hablando ya no de que, como dices tú, grado 5 o grado 4. No, región 1, ¿no? Región. Aquí estás hablando de región 1, pero 1A. Gran calidad mañana. Juega Diego Costa. ¿Ya sabes cómo le apellidan a Diego Costa? No. Diego Costa, el brasileño español que juega para el Atlético de Madrid. Diego Costa, Club de Fútbol. Es un jugador fantástico. Llegó como un desconocido. Venía de jugar fútbol de salón en Brasil y empezó a jugar en España y poco a poco ha ido caminando hasta ser la figura y el líder del Atlético de Madrid, un equipo que parecía se caía, no se cayó nunca y hoy está metido en la pelea, es líder de la Liga Española con dos equipos muy poderosos como son Barça y Real Madrid y va a jugar los cuartos de final de la Champions frente al Barcelona, un equipo que se basa en sus solistas. ¿Quiénes son los solistas? Pues ya los conoces, Xavi, Messi, Iniesta, Cés, Neymar, Pedrito, son los solistas del equipo del Barcelona. O sea, es un partido muy atractivo donde la posición de la pelota la va a tener el Barça, el equipo de Simeone va a salir con el cuchillo en los dientes, así salen a jugar, 4 en línea, 4 delante de los de la línea y 1 adelante solito que es Diego Costa. Así va a jugar el Atlético, el Barcelona va a buscar que no le hagan un gol en Champions, recibir un gol en casa es muy difícil después para salir adelante, tiene que cerrar el campo del Calderón y el otro partido es muy complicado, el United, el Manchester, que antes miraba, ¿cómo te diré? Es rojo su uniforme, tú lo sabes perfectamente, es rojo en el cielo, rojo en el infierno ahora, porque no anda bien, los rojos son los de Liverpool, que son los líderes, con Luis Suárez de goleador, pero el Manchester United, vamos a ver si le da una oportunidad al Chicharito, por lo menos unos minutos en Champions, porque Van Persie está lesionado, pero recibe nada más y nada menos que el Bayern Múnich, el mejor equipo del fútbol europeo, el equipo de Guardiola, el equipo que ya se coronó campeón de la Liga Alemana, un equipo fuerte, sólido, que acaba de perder a un jugador muy bueno, Thiago Alcántara, que estará 6 semanas o 5 semanas lesionado, pero que es un equipo muy poderoso. O sea, vamos a ver qué hace el Manchester United en casa en Old Trafford, que es el teatro de los sueños frente a un equipo del calibre del Bayern Múnich. Pues José, te agradecemos mucho que nos hayas permitido este análisis, la información. Ya no hablamos del partido de México contra Estados Unidos de exhibición pasado mañana miércoles. Es un partido amistoso, Pepe, tómalo como tal, es un partido amistoso en Phoenix para sacar dinero, para la selección mexicana que saca dinero hasta de las piedras, y mientras ninguna selección juega en el mundo, tú estás viendo quién juega mañana. Champions, el miércoles juega el Madrid, el miércoles juega el Chelsea, y la selección nacional juega contra Estados Unidos. Ninguna selección está en pie más que la de México. Te agradezco mucho, José Ra, que aparezca pronto, bueno, que pase pronto el coraje, porque ya el susto ya no hay, bueno, sino el coraje de lo que te hicieron los amigos de lo ajeno. Ojalá intervenga bien la delegación de Tlalpan y actúen rápido, porque Pepe, estamos viviendo una serie de secuestros, de robos, de gente que es capaz de hacer todo por llevarse algo. Y cuidado, atención con las joyerías que están de moda, ¿eh? Muchas gracias, claro que sí. Muchas gracias, José Ra, que estés muy bien.
Gracias, Pepe, adiós. Gracias, muy buenas noches. En un momento más, es lo que le pasó a José Ramón, a su escuela, a su preparatoria, donde se estudia para ser comentarista del deporte, en fin, la mejor escuela del tipo, en su tipo, pues, para preparar a los jóvenes. Sí, el asalto a las joyerías está de supermoda. Cayó otro implicado en el asalto a la joyería La Pequeña Suiza, es un joven de 27 años de edad, era el chofer de los asaltantes, luego del atraco contra la joyería en Santa Fe el viernes de hace 15 días. Y también ya cayeron 2 de los atracadores de anoche en la joyería del Palacio de Hierro en Plaza Satélite. Esto y más después de corte. 800-0103. José Cárdenas informa. Bueno, vamos a enlazarnos. Aquí está en cabina con el doctor José Antonio Crespo en su análisis semanal de los lunes, cotidiano, por si lo busca usted en otros medios, seguro lo va a encontrar. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Pepe, buenas tardes. Hay varias cosas que vienen del Poder Legislativo importantes. El día de hoy se señala, por lo pronto el calendario para la ley Telecom, la ley en materia de telecomunicaciones. Se está hablando de tener un dictamen el día 21, se va a votar en comisiones y se va a subir al pleno el día 22 de este mes de abril, que comienza mañana, y es probable que antes de que termine el periodo ordinario, que es el 30 de abril, quede listo el tema. Lo mismo ocurre con las reformas en materia de reforma política. En materia ¿Con las secundarias en materia de reforma política? Sí, en las secundarias tienen que estar listas el 30 de abril, pero aquí no hay retraso, porque con las de telecomunicaciones hubo retraso, y ahora ya se fijaron este nuevo calendario. En la electoral no hay ni tiene que haber retraso. No puede haber retraso. No puede haber retraso porque entonces se va a entorpecer todo el proceso que va a iniciar en las siguientes semanas de la elección del año que viene. O sea, ahí no se pueden dar el lujo de que no haya retraso. Entonces lo que pasa es que ya presentaron sus iniciativas los partidos y está pasando un poco como con otras reformas secundarias. Muchos lo han señalado con la reforma energética, de que queda muy por debajo de lo planteado en la reforma constitucional, de que son reformas descafeinadas, de que por ejemplo en la reforma de telecomunicaciones le están quitando atribuciones al IFETEL de las que originalmente se le habían pensado. En fin, y aquí estamos viendo también en materia electoral que el PRI presenta una iniciativa en donde casi deja las cosas como están, casi deja el COFIPE como está, casi no quiere cambios, cuando se supone que la reforma constitucional planteaba cambios importantes. Sí, tanto como dividir el COFIPE en dos. Sí. En dos, dos grandes áreas, ¿no? Sí, de hecho se habían planteado 4 nuevas legislaciones. Una de procedimientos electorales, otra de partidos políticos, otra de delitos electorales y otra del financiamiento público. Son 4. Pero el PRI quiere nada más 2, se quiere ahorrar la de partidos políticos, porque dice, pues eso ya está en el COFIPE. Sin embargo, PAN y PRD dicen, no, pero es que hay que detallar mucho más las responsabilidades, los procesos internos, las responsabilidades. Por ejemplo, puntos, no un candidato que rebase de manera individual, independiente, los gastos de campaña, puede ser anulada su elección, sea el presidente de la República para abajo. Eso sí está presentado en la parte de causales de nulidad, y eso sí los tiene contemplado también el PRI, en todo caso. Pero en partidos políticos son cosas internas que tienen que quedar mucho más detalladas, más precisadas en una ley separada, como ocurre en otros países, y no todo revuelto en el COFIPE. Entonces ese es un punto. El PRI no quiere ley de partidos políticos porque implica mucho más control de los propios partidos, reducir márgenes discrecionales respecto de sus propios militantes. Eso es lo que no quiere el PRI, pero PAN y PRD están insistiendo en que debe de haber, como habían quedado en la reforma constitucional, una ley de partidos políticos separada del COFIPE. Y meter muchas cosas nuevas en el COFIPE, que el PRI dice pues que se queden como están las cosas, ¿no? Por ejemplo, más restricción a lo que son compra de votos, regalo de, ¿cómo les llaman? Utilitarios. El PAN y el PRD quieren que ya no haya utilitarios en las campañas y el PRI quiere que sigan las cosas como están. ¿Te refieres a qué? Camisetas y todo, gorras, es un refrescos. Poco absurdo porque son regalos en los mítines que siempre se dan, pero como lo atribuyeron el PRD, pero en parte el PAN también, a un elemento de compra de votos y de inducción del voto, quieren que ahora se restrinja eso
y que quede en la ley. Electoral. El PRI no quiere. El PRI no quiere, el PRI quiere que las cosas sigan igual. En lo que se hace de la fiscalización de los recursos de los partidos, también el PRI dice, pues así estamos bien, mientras que PAN y PRD quieren una fiscalización mucho más puntillosa, mucho más precisa, que vaya con tiempos reales. O sea, en otras palabras, el PRI quiere quedarse como están las cosas, quiere que se queden como están las cosas, básicamente, con algunos pequeños cambios, pero el PAN y el PRD dicen, no, pues habíamos quedado en una reforma estructural que detalle con mucho mayor precisión lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces en esas están. Y aquí la amenaza... Está quedando a deber entonces. Está quedando a deber. Pero aquí la amenaza y tendrá toda la legitimidad derivada de un proceso legal con mayoría absoluta y no mayoría calificada. Entonces existe el riesgo de que el PRI se ponga a avalar sus reformas que contradigan en aspectos fundamentales las leyes constitucionales, las reformas constitucionales, y tendrá legalidad, pero la legitimidad y el alcance que se habían propuesto desde las reformas constitucionales van a quedar cortas. Si se aprueban las iniciativas presentadas por el PRI, prácticamente nos vamos a quedar con el mismo sistema electoral. Claro, con un INE con nuevas atribuciones, eso sí no va a cambiar. Atribuciones que tendrán que ser precisadas. ¿Te refieres al Instituto Nacional Electoral? Electoral, que va a sustituir al IFE. Ese sí viene, y sí tendrá nuevas atribuciones. Ese sería el cambio fundamental. Pero en materia de responsabilidad de partidos, de detallar cuáles son los procedimientos que deben de seguir los partidos en su interior, de la cuestión de los utilitarios y la compra del voto, de la fiscalización de los recursos, el PRI quiere que se quede igual. Serían muy pocos los cambios en todo caso. Es una especie de gatopardismo político, sí, que todo cambie para quedar igual. Sí, y claro, el PRI promete en la reforma constitucional todo lo que los partidos quieren oír, los otros partidos. Saca la reforma. Y luego en la secundaria se va a lo chiquito. Y el diablo se va a los detalles. Y ahí tiene mayoría. Entonces se puede ir con la mayoría. Mayoría simple. Absoluta, que absoluta, es la mitad más uno. La mitad, 50 votos más un voto. Más un voto que sí la tiene el PRI, sí la puede tener. Con el verde seguro. Con el verde, mientras que en la reforma constitucional requiere las 2/3 partes, es decir, la mayoría calificada. Entonces ahí se requiere de hacer negociaciones, pacto por México, ofrecer el oro y el moro, pero luego en la secundaria se va a lo chiquito. El pacto ya descansa en paz. Sí, pero es de lo que se ha quejado también, repito, en la reforma de telecomunicaciones, que se fue a lo chiquito, que le está quitando atribuciones al IFETEL, contrariamente a lo ofrecido en la reforma constitucional, pero otro tanto puede pasar en la reforma electoral, y tenemos todo este mes para que haya esta discusión, para que haya este debate, para ver si la oposición PAN y PRD convencen o presionan a los priistas de que, oigan, no quedamos en eso, quedamos en que sí va a ser una reforma mucho más amplia, más detallada, más restrictiva, para evitar toda la cuestión de la compra de votos, en fin, de todo lo que se quejaron tanto PAN como PRD de la elección pasada. Lo que sí está aprobado por el PRI, en eso sí tendría un cambio, es en las causales de nulidad. Si tú te pasas un 5%, el tope de campañas previsto desde un origen, puede haber anulación sea el presidente, sea la elección presidencial, hasta el último alcalde del país. Incluida diputados locales, todo. Pero siempre y cuando la diferencia entre primero y segundo lugar sea del 5% o menos, lo cual nos lleva a dos problemas difíciles. Si hay algún de estos tipos de irregularidades, si se juntan algunas irregularidades en ese sentido, y la diferencia entre primero y segundo lugar es menor al 5%, la presión para que se anule la elección va a ser brutal. Pero entonces puede haber un incentivo perverso de quien de todas maneras va a echar mano pues de esos trucos y de esas irregularidades, se aviente con todo para que la diferencia entre primero y segundo lugar sea superior al 5%, y entonces, aunque haya irregularidades, no habrá anulación de elección. No perderemos detalle, fiscalizaremos periodísticamente hablando, claro, la acción legislativa del Poder Legislativo, ahora que se ventilen estas reformas estructurales, estas leyes reglamentarias de las reformas constitucionales, tanto en telecomunicaciones como lo que estás hablando esta noche, la ley electoral. Tenemos todo este mes hasta el 30 de abril. Muchas gracias, doctor Crespo. El doctor José Antonio Crespo, su análisis en este espacio. Hagamos una pausa breve, regresamos. Las voces
Tenemos contacto en este momento con mi compañero Héctor Herrera. Él está en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se lleva a cabo en este momento comparecencia ante los diputados a la Asamblea de representantes de la constructora ICA, miembro del consorcio de la línea 12, que construyó la línea 12 del metro. ¿Qué está pasando, Héctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Te saludo. Pues bien, sí, pues bien dices, el consorcio ICA Carso Alstom, encargado de construir la línea 12 del metro, está insistiendo hoy ante los asambleístas en que ellos pues se apegaron a los lineamientos y requerimientos solicitados por el gobierno del Distrito Federal a través del proyecto Metro, que fue el responsable de la instrumentación, y reiteran su disposición a resarcir las fallas que han surgido en el tramo elevado de esta línea. Hoy, al comparecer ante los integrantes de la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, que está analizando los motivos de las fallas y su posible solución, los fabricantes dicen que el desgaste de la línea ha sido pues normal. Sin embargo, mencionan que la falta de mantenimiento correctivo permanente puede ser la razón fundamental para detener la operación del servicio. Omar Ocampo, que es de la empresa Alstom, dice que el desgaste que se ha presentado ha sido pues de manera muy acelerada. Por su parte, Rodrigo Quintana, que es el abogado de ICA, enfatiza que en octubre del 2013 se venció el programa de mantenimiento integral que realizaba el consorcio, y señala que ellos informaron en su momento al gobierno capitalino sobre el problema de desgaste acelerado que estaba presentando la línea 12. Quintana sostiene que la línea dorada no presenta daños estructurales, como en algún momento se ha señalado. De desgaste ondulatorio acelerado. El mantenimiento específico para atender el desgaste ondulatorio, informado en su oportunidad, no formó parte de los alcances de nuestro contrato. Queremos también precisar que no existen daños estructurales como en algún momento se ha mencionado. En ese contexto, Pepe, hoy el gobierno capitalino ha decidido que sea la Secretaría de Obras la encargada de supervisar pues los trabajos de corrección de esta línea, y señala que incluso el proyecto Metro, este pues órgano que se creó ex profeso para realizar las obras de la línea 12, pues está en plena vía de extensión. De hecho, la Secretaría de Obras va a adjudicar de manera directa esta semana un contrato a la empresa francesa TSO para que elabore un diagnóstico sobre los pasos que se requieren para corregir la línea 2. Esto es lo que ha sucedido, Pepe, esta tarde. Muchas gracias, Héctor, por la información. Buenas noches. Buenas noches. Javier Giles, por cierto, hoy se denuncia que encuentran faltante de 498, casi 500 millones de pesos en cuentas de la línea 12. Adelante, Javier. Así es, Pepe. El encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública, Julián Olivas, informó que de las primeras auditorías hechas a la construcción de la línea 12 del metro encontraron gastos injustificados por más de 489.400.000 pesos, por lo que ha solicitado ya al gobierno del Distrito Federal reintegre dicha cantidad a la tesorería de la Federación. Dice que durante la administración pasada del gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal transfirió recursos del presupuesto federal por más de 14.300 millones de pesos para la llamada línea dorada del metro, y ante la serie de irregularidades halladas que obligaron a las autoridades a suspender su servicio para garantizar la seguridad de los usuarios, se realizaron algunas auditorías, encontrando ahí que no hay justificación, no hay contratos conforme a la Gracias. ley de esos 489 millones de... Gracias a Javier Giles por esta información. Vamos a un corte y regresamos. Fórmula financiera en estas frecuencias de radio y en televisión con Ricardo Rocha. Hasta mañana.